En serio, tenemos que hablar de Diageo. Así que vamos a hablar de Diageo. Desde principios de año la acción ha caído más de un 10% en el momento de grabar este vídeo. Recordemos que hacia noviembre hicimos un vídeo diciendo que las acciones, a pesar de que habían caído en torno a un 10-11% después de que Diageo hiciese un profit warning a raíz de la caída de ventas que había sufrido en la región de Caribe, pues aún así, aun con esa caída, no era para nada una opción de compra. Parece que los meses que han pasado nos han dado la razón porque desde luego Diageo ha seguido derrumbándose. Aún así, por lo que he visto, bastante gente del mundo de la inversión o que habla de inversión ha mostrado su confianza en Diageo y ha dicho que seguía comprando. Pues bien, en este remake del vídeo que ya hicimos voy a defender por qué yo no compraría Diageo ni mucho menos. Vamos a ver, en los últimos 10 años el ritmo de crecimiento anual de las ventas ha sido del 1,45% anual. El margen del flujo de caja libre para la empresa con los últimos 3 años de datos es del 13,6%. Esto sale de un margen del flujo de caja operativo entre 2022 y 2024 del 21,1% y un porcentaje de CAPEX sobre ventas en el mismo periodo del 7,5%. 13,6%. Si nos vamos a otros años anteriores, por ejemplo, a los 3 años del 17 al 19, el margen del flujo de caja operativo fue de en torno al 25% y el CAPEX sobre ventas fue del 5,3%. Así que como referencia en esos años tenemos estos datos. Aún así, vamos a tomarlo primero y vamos a suponer generosamente que las ventas no crecen al 1,45%, sino que crecen al 4% durante los próximos 10 años. Pasarían a 30.000 millones en el año 2034. El margen del flujo de caja operativo y el porcentaje de CAPEX sobre ventas se mantienen como hemos dicho y después a perpetuidad crece el 1,5%. A esto, ¿qué hay que añadirle también? Pues por el lado de la tasa de descuento vamos a manejar un coste del equity del 10%, que es lo habitual, y luego vemos también que Diageo tiene ya un coste de la deuda del 5,9%. Es bastante elevado y por eso nos da un WACC del 8,4%, una tasa de descuento del 8,4%. Por cierto, y por puntualizar, estas cifras que manejamos están en dólares porque Diageo desde hace unos años ya publica sus informes en dólares, así que después habría que convertirlo a libras, porque la acción sí que se expresa en libras esterlinas o mejor dicho en peniques. Vemos que si juntamos todos estos números, el valor de Diageo, el valor empresarial de la empresa, no llegaría a 50.000 millones de dólares, que restándole la deuda financiera neta, quedaría con un equity que no llega a 30.000 millones. Esto dividido entre el número de acciones y transformado en libras nos daría un valor por acción de 9,63 libras esterlinas, o sea, menos de un 40% del precio actual. ¿Y qué pasa si somos aún así más optimistas con Diageo? Que no me parece que no estemos siendo optimistas, pero bueno, vamos a serlo más. Vamos a considerar que el margen del flujo de caja operativo recupera los niveles pre-COVID y que la proporción de CAPEX sobre ventas también recupera esos niveles. Es decir, que el margen del flujo de caja operativo aumenta y el CAPEX empleado disminuye, con todo lo demás constante. ¿Qué tendríamos con esto? Pues que aquí el precio sí que llega a ser algo mayor, 17,66 libras, pero es que no alcanza tampoco lo que tenemos actualmente. Y eso que el Enterprise Value se ha disparado por encima de 70.000 millones de dólares y el equity ha llegado a alcanzar en este caso los 50.000 millones. Pero aún así no es suficiente para que Diageo sea una buena inversión. Y eso que estamos considerando un crecimiento de las ventas del 4%, lo que supone multiplicar por 2,75 veces el ritmo que ha tenido en los últimos 10 años, estamos suponiendo un margen del flujo de caja operativo del 25%, lo que supone incrementar por 1,2 veces el margen actual y un CAPEX del 5,3% en relación con las ventas, lo que supone disminuir un 30% el nivel de CAPEX actual. Y con todo esto, aún así Diageo no se transformaría en una inversión rentable. O sea que muchas cosas tienen que ir bien para que el resultado sea el de perder
poco o relativamente poco. Aparte de esto, también hay que tener mucho cuidado con el dividendo de la empresa, y esta es otra bandera roja que creo que la gente no ha terminado de ver. Humildemente creo que la gente no lo ha terminado de ver. Vemos aquí en el gráfico las barras verdes que indican el flujo de caja libre para toda la empresa, las barras azules que indican el dividendo contante y sonante en efectivo repartido a los accionistas, y en la línea blanca el payout. En el eje derecho se muestra el nivel de flujo de caja libre que se termina repartiendo a los accionistas. Parece que es sostenible, bastante elevado el payout. Fijémonos que en 2023-2024, a cierre de junio, en ambos años, el payout es de en torno al 90% o incluso más. Pero es que si le sumamos las recompras de acciones que Diageo está haciendo, nos damos cuenta de que esta retribución al accionista no es para nada sostenible. En este caso, si las barras azules ya incluyen el dividendo en efectivo más las recompras de acciones, vemos que superan con mucho al flujo de caja libre y tenemos payouts por encima del 100% e incluso por encima del 120% en los 3 últimos años. Por lo tanto, Diageo está pagando a sus accionistas un dinero que realmente no tiene. Y si Diageo como empresa no tiene este dinero, ¿de dónde sale? Pues de la deuda, de deteriorar su posición de endeudamiento, de deteriorar su posición de solvencia. Veámoslo con unas cifras. La relación pasivo sobre activo ha pasado del 67,5% en 2019 al 73,5%. O sea, la deuda de Diageo o el pasivo de Diageo ha crecido más rápidamente que todo su balance en los últimos 5 años. Y la relación entre la deuda financiera neta y el flujo de caja libre, y aquí estoy haciendo un promedio por tandas de 3 años, de 2022 a 2024 y de 2017 a 2019, ¿cuál es el promedio en cada periodo? Pues en el de 2022-24 fue de 7,37 y en el anterior, 2017-2019, de 4,03. Y estoy dejando fuera 2020-2021 por ser años COVID. Pero aquí veis también cómo la relación entre deuda financiera y flujo de caja libre para pagar esa deuda financiera es mucho peor de lo que era hace unos años. ¿Hasta cuándo puede durar esto? Pues desde luego no puede durar de manera indefinida. Diageo en algún momento o va a tener que hacerlo mejor en su negocio o no va a poder seguir con esa retribución al accionista. Tengamos en cuenta que ahora mismo hay una especie de círculo vicioso en el negocio de Diageo, por lo menos en su política retributiva. Primero, distribuye un dinero que no tiene a los accionistas. Para distribuir un dinero que no tiene necesita conseguir más efectivo y lo hace endeudándose. Por lo tanto, empeora su nivel de deuda. Por lo tanto, la deuda es más costosa. Si la deuda es más costosa, aumenta su tasa de descuento y además tiene un menor flujo de caja libre, puesto que los intereses restan en ese flujo de caja libre para la empresa. Y, por lo tanto, por estas dos variables, tiene una menor valoración. Si tiene una menor valoración, cae en bolsa, los directivos piensan que está barata y vuelven a comprar. Y así indefinidamente. Así que este es mi caso contra Diageo. No es que tenga nada personal, evidentemente, contra la compañía, sería una tontería si así fuese, pero sí que no veo por ningún lado la propuesta de valor o por lo menos la tesis de inversión. Es cierto que tienen marcas de bebidas muy prestigiosas, es cierto que es un sector maduro, es cierto que es muy estable, lo que queráis, pero en Diageo no cuadran los números por ninguna parte y desde luego yo no entraría en un negocio con esta pinta.